Estamos de regreso, Realidad en Contexto. Los ánimos están renovados aquí en este 2024, doctor. Sí. Muy renovados y muchas expectativas en este año en el programa Realidad en Contexto. Aspiramos a un nuevo formato, una nueva producción orientada en beneficio de la colectividad que nos ve todos los días. Bien, fíjense, hemos tratado algunos temas de interés, pero quisiéramos no dejar pasar el referimiento cuando se trata de invasores, cuando se trata de intrusos, porque hemos hablado de que a alguien se le prestó una propiedad y se resistió a entregarla, y hemos hablado del lanzamiento del lugar, pero no hemos dicho que también hay una persona que se considera intruso porque sin autorización del dueño, ni del usufructuario, ni del arrendatario, se introduce de manera violenta a ocupar un predio que puede ser rural o urbano. Usted está refiriendo a los invasores. Si hablamos Porque de eso, hay un equipo de personas dirigido principalmente con gente con cierto poder, gente pegado, como le llaman. Entonces ellos tienen ese equipo, ese grupo de personas que lo llevan para un determinado terreno, un predio, un inmueble, lo que sea, y empiezan ellos a hacer casitas y una serie de cosas, y eso de la noche a la mañana, sí. Te llevan 4 palos, te ponen una hojecina allí y ellos están allí. Y entonces ahí hay un problema. Fíjese, que usted tiene que agotar todo un procedimiento, porque cuando usted tiene que sacar 20 familias de un terreno que usted tenga, usted tiene que gastar dinero. El abogado tiene que ser inteligente, porque si ahí le construyen 2 o 3 personas de manera violenta, ¿no? Se convierten en intrusos, son invasores. Usted pudiera ir al abogado del Estado si usted tiene un certificado de título. Exactamente. Y el artículo 48 de la ley lo ampara para que se emita una fuerza pública y en protección de ese certificado de título, como manda nuestra Constitución y como manda el 544 del Código Civil también, de ese derecho al disfrute, a la disposición y al usufructo del derecho a la propiedad, usted puede. La Constitución también en su artículo 1 y 2, inciso 1 y 2 del 51. Entonces, ¿qué sucede? Que inteligentemente van al abogado del Estado y se ordenan desalojo contra esa gente, pero hay una técnica vieja ya, que ellos lo que están haciendo es que están haciendo actos de venta también, diciendo que le compraron a una persona que probablemente falleció, pero independientemente de que eso sea cierto o no, la idea es, como el 47 de la misma ley 108, establece que entre copropietarios no hay desalojo administrativo, no se va a validar allí, ni se va a ordenar esa fuerza pública. ¿Qué es lo que van a hacer? Que el abogado del Estado, para que se pueda validar ese derecho a la propiedad, lo manda a la jurisdicción inmobiliaria, genera una lista y allí te duran años. Ahora, nosotros podríamos irnos también al juez de los referimientos. Y el juez de los referimientos, y así el magistrado Joaldo Hernández Pereira, tiene como magistrado, habla sobre esto en algunos criterios doctrinarios y hace uso de alguna jurisprudencia en sus textos que ha escrito y sobre el desalojo, y nos ha dicho que cuando se dan 3 elementos indispensables, entre ellos está que se pueda aportar el derecho, la prueba del derecho a la propiedad, y que la ocupación sea cuestionada porque haya sido una condición de intruso, de invasor, porque no se le autorizó a esa persona. Entonces, si se dan esos elementos y esa ocupación no cuestionada implica una urgencia, implica un daño manifiestamente ilícito, él asume que en los artículos 101 en adelante hasta el 112 sí se puede, de la ley 834, sí se puede expulsar, así se le llama a esos desalojos, expulsar por entender que hay un daño manifiestamente ilícito, porque primero usted es dueño, segundo hay una ocupación invasora, compulsiva, no permitida, violenta, perturbadora. Entonces él habla de esa perturbación, porque la ley 834, en los artículos 101 y siguientes, te dice que siempre que exista urgencia, siempre que exista una perturbación manifiestamente ilícita, que exista un daño inminente,
sí se puede ir al juez de los referimientos. El juez de los referimientos, usted puede elegir el de lo ordinario, también puede hacerlo, como ahora el referimiento es autónomo, conforme al 181 del reglamento, usted puede hacerlo también en caso de terreno registrado por la jurisdicción inmobiliaria y podría conseguir una sentencia ordenando ese desalojo rápido, compulsivo e inclusive hasta bajo astrente. Puede lograr. Hay una realidad, doctor, eso está bien en términos de derecho y es lo que procede en realidad. Ahora bien, a lo que no nos hemos referido aquí es a un problema social que hay por el medio. 1000 familias que ocuparon un predio, el propietario lo dejó que ocuparan, se lo dividieron en solares. Hay veces que fallecen. Construyeron Que 1000 fallecen. casas, ahí viven 1000 familias. Por ejemplo, don fulano, don Juan, don Manuel, vivió todo el tiempo ese terreno y lo explotó. Entonces, los hijos de don fulano se hicieron profesionales, viven en Santo Domingo, viven en Estados Unidos, y don fulano murió. Entonces, cuando don fulano muere, vienen estos invasores y penetran. Ahí tienen los hijos que no viven en ese municipio, no viven en el lugar. No, esa gente tiene que venir de fuera, de Europa, de Estados Unidos, de donde sea, con el certificado de título, que nunca han dejado de tenerlo, siempre lo han tenido, a entonces presentarse ante el abogado del Estado para buscar eso, pero señala Reinaldo que también pueden acudir ante el juez de los referimientos inmobiliarios. Sí, pero que en esa realidad social que usted plantea, no hay ningún tipo de validación jurídica que pueda justificar que la tolerancia en materia de derecho registrado, no debería. En materia de derecho registrado, lo único que da ocupación es el certificado de título. Y si una comunidad invade terrenos ajenos, y hay que entender que el derecho a la propiedad debe ser respetado, esa invasión no va a tener justificación de ninguna especie. Si alguno de ellos son continuadores jurídicos, la cosa cambia. Porque pero uno de los modos, casos, Reinaldo, hay distintos modos de adquirir la propiedad. Falsean la firma del propietario que ya falleció. Pero es que dice, mira, él me vendió, que es falso. Bueno, pero hay que irse al tribunal y si eso tiene su consecuencia penal. Pero la inscripción en falsedad, lo que yo quiero significar, y se puede hacer una especie de querellamiento o de acciones donde envuelva alguna falsedad en escritura privada, en el caso de algunas firmas falsas, de algunos actos de venta, que muchas veces se hacen cuando los derechos son registrados y se hacen algunas falsedades y llegan a modificar algunos derechos, porque hasta eso ha sucedido, sacan certificados de título por pérdida, la persona falleció hace 10 años y la traspasan a nombre de otro, pero los continuadores jurídicos están ahí. Es cierto, el derecho. Y ellos vienen y demandan en nulidad de esa transferencia y aportan los medios probatorios necesarios y todo eso vuelve atrás. Y pueden hacerlo también hasta penalmente, porque realmente la calidad de accionar en justicia nunca se pierde, porque esos derechos sucesorales en línea recta descendiente son imprescriptibles. El principio cuarto de la ley 108 nos habla del derecho a la imprescriptibilidad del derecho registral, pero que también en línea recta descendiente, en la condición de ser heredero, sobre todo en primer orden y en primer rango, entiéndase hijo, es hasta el infinito. Entonces, siempre que se advierta alguna anomalía, se puede accionar en justicia y estos problemas no van a dejar de pasar, pero estamos diciendo no que no puedan pasar, sino cómo entrometerse en la solución de estos casos. Resaltar que casi siempre estas personas, porque son equipos de personas dedicadas a delinquir y crean todo este conjunto de situaciones, esta maraña de condiciones, y entonces obtienen certificados de título por pérdida. Pero tiene que haber, y eso queremos resaltarlo aquí en realidad en contexto, tiene que haber mucho desinterés, mucha apatía, mucha indiferencia de parte del propietario de no estar vigilando su predio y verificar lo que está pasando allí, porque eso sucede. Si ya don Juan vivía ahí, y tenía todas esas tierras y ellos tienen su buena posición económica, los hijos, los herederos, los continuadores legales, lo menos que deben hacer es vigilar. El problema es que es el mismo Estado que a veces es un poco conservador
para ordenar un desalojo donde hay 2.000 familias que ya tienen 20, 30 años ocupando, y el mismo abogado del Es lo que Estado estoy diciendo. a veces es conservador para dar una orden de Es lo que le desalojo. estoy diciendo, tiene que ser muy indiferente Sí. aquel que esperó 5 años, Exactamente. 10 años, 20 años para empezar a reclamar. Es que esa condición... Aquí hay de- ocupaciones de- que tienen más. Es que, óigame, Que es imprescriptible el derecho, Sí. pero que esa misma situación, que es la que usted señala, Pérez Peña, le da la oportunidad al Ministerio Público como parte del gobierno central de empezar a decir, bueno, es verdad que es imprescriptible, es verdad que tiene derecho, pero es que tú tienes tanto tiempo allí, que no es verdad que eso facilita la permanencia de manera ilegal. finalmente es que tenemos que entender que la prudencia o ser conservador no garantiza el derecho a la propiedad. El que viole la ley tiene que ser sancionado. Efectivamente. Y hay que entenderlo así. Será dar por terminado, doctor, en el Sí, día de Pérez hoy. Peña despida este primer episodio, la primera edición de este programa Realidad en Contexto con el equipo completo de los viernes. La invitación para mañana, cuando estaremos de regreso en otro espacio Realidad. No, el lunes. Sí, bueno, lunes. El lunes. mañana laboral. Bueno, será el lunes. Lunes 8. Sí. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.